Muy buenas, esta vez vamos a entrar a lo que es la valoración del sustrato para las plantas. Entendiendo que una valoración es una evaluación de ese valor que tiene, eso que queremos o tenemos la intención de demostrar que tiene una valía, que tiene un sentido, un contenido, una importancia, algo ideal, en este caso para las plantas. Comenzamos con aspectos básicos, también con aspectos de tipo de sustrato, ya que hay diversos de acuerdo al uso, y así nos adentramos a este mundo del sustrato, que es definido como el medio físico que proporciona soporte y nutrientes a las plantas y relaciones con el ecosistema. Es un material natural o elaborado que sirve como base para el crecimiento de las raíces y el desenvolvimiento de esa planta. Aquí le presentamos, por ejemplo, un esquema de ese comportamiento del sustrato, de su vida útil en un pote, que es una valoración que hay que tener para poder en verdad darle sentido al sustrato que tenemos y a la vida de las plantas. Aquí hay algunas características importantes que tiene que tener un sustrato para sus plantas. Como ven, ya estamos involucrando lo que es sustrato en nuestras plantas. En este camino nos adentramos entonces a decirle que hay tipos de sustratos orgánicos e inorgánicos de acuerdo a esos contenidos que van a ser al sustrato como un conjunto de elementos que se unen para proporcionar un contenido, unas características ideales requeridas. El sustrato orgánico son aquellos que vienen de seres vivos, principalmente de plantas, pero pueden venir también de origen animal. Lo importante de los sustratos orgánicos es recuperar esos desperdicios orgánicos, convertirlos en algo útil para las plantas. Por ello, en la quinta utilizamos compost quinta generación. Y el sustrato inorgánico son aquellos que provienen de cualquier objeto sin vida: arena, perlita, vermiculita, arcilla expandida, etcétera. Una serie de materiales que le vamos a estar dando información para que usted lo tenga para su uso, para que usted agregue su contenido, su sustrato para sus plantas. Esa es la idea de toda este tutorial, esta clase que le estamos brindando a ustedes, para que ustedes sean los creadores de su sustrato, de ese suelo que debe tener la planta que usted tiene confinada en un pote y en la cual usted la están llevando a través del sustrato, que es el suelo que creamos. Por eso se diferencia del suelo que crea la naturaleza. El suelo que creamos se llama sustrato, y claro que tiene contenido también de suelo o de tierra, que también es considerado un sustrato natural, porque viene de la naturaleza, así mismo es. Por esta razón, un sustrato puede ser algo tan simple como un compuesto, como el suelo de nuestro patio, pero también algo más complejo, como lo que vamos a ver a continuación. Una muestra, un botón. Aquí los voy a trasladar donde manejo. Aquí compartimos nuestro espacio de trabajo. Vean que usamos un tipo de carreta donde acumulamos lo que vamos a usar como sustrato. Sustrato que he ido recogiendo de diferentes potes, que he renovado de los potes, y como ven no lo tiramos, sino que lo vamos manteniendo para reutilizarlo. Ya cuentan con características deseadas. Aquí hay materia orgánica, ya que como ven hay raíces, hay palitos, también hay algo de material filtrante, piedrecillas, hasta hay presencia de cascarilla de arroz, pero ya bastante degradada, que vamos a entonces a actualizarlo. Le vamos a colocar de nuestro sustrato multiuso, que ya contiene compost, para prepararle su nicho para que se exprese. Conociendo los factores que contribuyen al deterioro del sustrato, podemos mejorar y atender el sustrato que estamos recuperando. Y estos son los datitos que le damos de la quinta Duquesa Asgard. Tómalos en cuenta y aplíquelos. Igualmente es fundamental, está muy claro de que los sustratos se desgastan,
Por lo tanto, la tarea de recuperarlos es obligatoria siempre. Aplícalo. Como ven, esta parte es importante, lo del sustrato. Este es un caso especial donde acumulamos sustratos vencidos para mejorarlo. Sigamos el caso entonces. Continuamos con la valorización del sustrato. Ahora se tratan las propias características que se ven afectadas directamente. Características del sustrato que experimentan mayor desgaste y donde, claro, hay consecuencias, por lo que hay que restituirlo. Tenemos la composición y consistencia del sustrato. Los materiales densos como madera y cáscara se descomponen lentamente por ser fibrosos y son mejores para estructuras físicas que para fuentes inmediatas de nutrientes. En cambio, la materia orgánica como hojas, tallos suculentos se degradan, se descomponen mucho más rápido. Este tipo de material, ramas, tallitos, al ser más lenta su descomposición, la ponemos al final de los potes, así duran más. Eso mismo afecta a otro aspecto como es el volumen del sustrato. La descomposición de la materia orgánica puede disminuir notablemente el volumen del sustrato y la disminución o pérdida de materia orgánica va a llevar a la compactación del sustrato. Entonces colapsa lo que es la retención de agua y aireación y por lo tanto hay perjuicio para las raíces de las plantas. Al formar nuestro ecosistema artificial, o sea, nuestro sustrato, en la quinta utilizamos a manera de uso estratégico dos tipos de sustrato. El de base o básico, que es el que contiene los elementos esenciales para la vida útil del sustrato y el que estamos en este momento enseñando a ustedes, y tenemos el sustrato final, que es el que utilizamos cuando vamos ya a plantar una especie específica y que requiere características específicas para esa especie. Y ahí afinamos, como con el uso de lo que es el compost quinta generación. Es esencial entonces, aparte por la planta, también por la misma vida y utilidad del compost. Esto es conocimiento de la quinta duquesa de Alba. Tú lo creas, tú lo produces y tú decides. ¿Y ya lo decidiste? La vida útil del sustrato contempla una primera etapa de abundancia. Al inicio, todo sustrato óptimo contiene y cuenta con las características requeridas para mantener la planta. En un inicio tiene todas las condiciones para la planta, pero también para los microorganismos y seres vivos que están en esa simbiosis con la planta, viviendo ellos, pero también sacando provecho de esa relación simbiótica con la planta. Por eso tenemos un inicio en la curva alto, porque están en esa primera fase inicial con los contenidos óptimos para la planta, elementos nutritivos que ya hemos citado y que al final verán las condiciones y lo que significa cada uno de ellos para el aprovechamiento de ese desarrollo, de ese crecimiento de la planta, que es lo fundamental en ello. Aquí, por ejemplo, vemos que el contenido de macronutrientes de mayor demanda son el nitrógeno, fósforo y potasio, que se usan en las fórmulas NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Tenemos los macronutrientes secundarios, azufre, magnesio, calcio. Todo esto lo provee los contenidos iniciales que contempla ese edafosistema artificial, que es el sustrato que hemos fabricado para las plantas. Es importante que tengan pendiente que al final está la importancia de cada uno de esos nutrientes que le estamos citando en ese contenido óptimo del sustrato en esta primera fase de la vida útil del sustrato que hemos creado. Y acuérdense que usted decide en esa creación, así como nosotros lo estamos haciendo a ustedes. Tenemos también dentro de esa riqueza de nutrientes, tenemos los llamados los micronutrientes esenciales como hierro, magnesio, manganeso, cobre, boro, molibdeno, zinc. Nutrientes en condiciones óptimas en esa formulación que aportamos a través, por ejemplo, del compost quinta generación o de un humus, ¿ya? Que está relacionado a estos nutrientes
como son los macronutrientes, los micronutrientes y los que son los potenciadores que ayudan a que la planta se beneficie del sustrato que hemos creado para ella. ¿Estás tomando apuntes? Recuerden que esos biopotenciadores son esenciales y vienen en todos nuestros compost quinta generación. Recuerda tomar apuntes y consultar. Dentro de ese ecosistema artificial que hemos creado están también microorganismos benéficos, como aquí estamos citando, que son parte de ese también componente, de ese sustrato vivo, que es el compost quinta generación, que le ofrecemos y aportamos por esos contenidos de diversidad de colonias de microorganismos benéficos que contienen, como también materias orgánicas y sustancias húmicas, como el ácido fúlmico y el ácido húmico, todos esenciales para esa relación íntima entre planta, suelo y microorganismo. También están otros organismos que también favorecen y aportan. Recuerda tomar apuntes y consultar. En la fase caduca, que es la fase ya de desgaste, los sustratos no son eternos, los sustratos se vencen. Aún con el manejo que uno le dé, el manejo ayuda a que tenga una mayor permanencia de ciertos elementos, como son los nutrientes, para beneficio de la planta. Pero hay un desgaste en sí del sustrato. Por lo tanto, todos los logros en beneficio que les sustentamos en ese sustrato, en su estado inicial, se van descomponiendo, van decayendo y por lo tanto se van perdiendo. Por lo tanto, hay que pensar en una recuperación de un sustrato vencido, cambiándolo. Y de aquí, de eso se trata todo este conjunto de conocimiento. Un sustrato vencido, por ejemplo, primero materia orgánica desaparece, nutrientes desgastados, microorganismos disminuyen, características de drenaje y aireación colapsan, por eso hay un déficit de nutricional, compactación, falta de crecimiento, hoja amarillenta. Están en la planta, se caen y hay posibilidad de plagas que ataquen a ellos. Aquí le estamos presentando para favorecer la riqueza que ustedes pueden lograr de los contenidos tutoriales que tenemos como ayuda, una serie de tutoriales que tratan sobre el sustrato en sus diferentes temas, variantes, conocimientos, para que usted lo aplique y pueda llegar a lograr a tener el sustrato óptimo para ustedes. Usted decide, recuerden. Jugamos con lo que tenemos, materiales, por ejemplo, que ya le hemos sustentado. Muy buenas, nuevamente aquí vamos a darle continuidad a lo que estamos llevándole a ustedes, valoración del sustrato. Y para esto vamos a crear un sustrato. Para ello tenemos tierra roja, acá de nuestro patio, pero de un nido de arriera. La hemos sacado para ustedes, para usarla. Como ejemplo, ya tenemos en nuestra colección de tutoriales uno que trata sobre cómo crear un sustrato a partir de tierra roja. Ya lo pueden ver ustedes. Aquí vamos a hacerlo nuevamente, de una manera simplificada, para comenzar desde cero. Vamos a estar también utilizando tierra con hojarasca, de aquí también, de áreas que tenemos. Tenemos también gravilla y jarros. Tenemos una tierra gruesa proveniente de Vega, que teníamos un saco y lo colamos para cuando hacemos nuestro compost, también lo utilizamos. Esta tierra que está aquí, o este sustrato que está aquí, proviene de la carretilla que le estamos enseñando a ustedes dentro de este tutorial. Tenemos también sustrato filtrante. Y tenemos, claro que sí, compost de la quinta generación, hecho aquí en la quinta. Entonces, vamos a iniciar, ¿verdad? Vamos a iniciar. Como mencionábamos,
Vamos a utilizar de base tierra roja de arriera. ¿La ven? Tierra roja de arriera. O sea que está bien molidita, bien suelta. Todos los materiales que se integran son importantes. También que tenemos cascarilla de arroz también, cascarilla de arroz. Vamos a vertir otra cantidad de tierra de arriera. Quiero hacer bastante. Por el momento vamos a usar poco sustrato porque esta es base. Sí, importante, como la tierra roja es una tierra pesada, o sea que no tiene buena filtración, eso es importante conocer los suelos que usted tiene en las tierras. Vamos a ponerle de nuestro sustrato filtrante, toda una buena porción. Con esto ya estamos agregándole material filtrante a esta tierra que no lo tiene. Pero lo queremos usar de base para tener sustrato base a partir de aquí. Voy a agregarle también todo el contenido que tenía de tierra de vega que había tamizado para usar la tierra más fina para preparar nuestros compost, como el sustrato que lo acompaña. Uno de ellos, porque usamos de varios tipos. Vean cómo va quedando. Vean cómo va quedando. Vamos a agregarle también de la tierra o el sustrato base que tengo, que le hemos estado enseñando en la carretilla. Le estamos dando ahora contenido, características deseables a este sustrato base. ¿Se acuerdan cuáles son? Que tenga nutrientes. Echamos compost. No es el suficiente para uno final, pero sí es la base para tener uno básico con que iniciar cuando queremos utilizar en una planta específica. Agregamos también material filtrante. Eso significa que tiene aireación y drenaje. Esto otro componente importante. Si le echo cascarilla de arroz, esto va a ayudar también a lo que significa el material filtrante o la capacidad filtrante que tenga mi sustrato. Vean que lo estoy haciendo con las manos porque es importante también que uno lo sienta. Claro, después uno se lava bien las manos y las uñas. Voy a agregarle ahora el compost. Como vuelvo a decir, es poco, pero es un contenido suficiente para lo que es un sustrato base. Un sustrato base. Podemos agregarle también todo el material que yo tenía con hojarasca. Y este material viene principalmente, una parte viene del techo que recoge hojas y la otra también viene, bueno, del suelo de un drenaje que cuando drene el agua me lleva toda una hojarasca. Voy a retirar algunas. Me lleva toda una cantidad de hojarasca y otros materiales, semillas que llegan, que también lo utilizamos. Un riesgo que uno tiene en ese tipo de uso es que puede estar llevando también semillas de maleza. Pero bueno, es un riesgo que me corro porque como es para mi uso, lo que crezca yo lo voy sacando de las macetas que voy produciendo. Puedo agregarle también, como decíamos, guijarros. Eso sí no se lo he hecho todo. Vean cómo va quedando el material, ¿ya? Suelto. Y una manera de verlos aquí y otra manera es cuando usted lo tiene
en el pote y filtra. Ya he visto estos tutoriales donde nosotros hemos recuperado sustratos vencidos y donde hemos hecho la prueba de la filtración y cómo el agua drena. Voy a agregarle un poco más de sustrato base del que está en la carretilla, que está en este canal, que está en este tutorial que le estamos presentando sobre valoración del sustrato. Aquí vamos a estar vertiéndole entonces el sustrato que yo tengo base, una buena cantidad, porque estamos transformando un suelo que era pesado, que es el arcilloso, en un suelo o un sustrato con capacidad del filtrado, de aireación. Y tenemos una buena cantidad aquí. Entonces, un terrón que había, ya es bueno eso. Pues también lo podemos dejar después que no sean tan grandes. Aquí hay algo de piedra. Vean qué bonito está este sustrato. Qué bonito está el sustrato. Tiene suelo importante, un 50-60% el suelo. Otro porcentaje que después puede variar en esa proporción, por ejemplo, es de compost, que es el que va a llevar nutrientes y materia orgánica. Pero aquí hay bastante materia orgánica también, ya en la hojarasca, raíces que hay, tallitos pequeños, hay bastante materia orgánica. Lo único que la diferencia está en que la materia orgánica del compost ya está procesada, ya está lista para tener un paso más cerca para ser utilizada por las raíces cuando se descomponen en nutrientes. Por ejemplo, NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, que son los de mayor uso, requerimiento en las plantas. Por lo tanto, son los que más rápido se van en los potes, claro que sí. Por eso que se requiere estar utilizando compost cada 15 días, 30 días, según la planta. Cada planta tiene un proceso de extracción propio, de exigencia. Si produce flores, si produce fruto, todo eso va haciendo que varíe, así como los animales. Un animal de carne no tiene los mismos requerimientos que un animal lechero. Entonces aquí estamos con nuestro sustrato hecho para ustedes. Y qué rápido se hace cuando uno tiene los elementos. Y todo es creación de uno. Tiene que cumplir entonces con las características propias. Aireación, drenaje, sobacasado. Nutrientes, nutrición, tiene que tener contenido de nutrientes. Y el otro que era almacenaje de humedad, agua. El suelo arcilloso tiene su propia estructura, esa capacidad, pero como tiene compost y también hay vegetales, los vegetales también buscan y retienen también humedad. O sea que cumplimos con la calidad de suelo, la calidad de sustrato que estamos buscando. Aquí usamos la palabra edafo ecosistema. Edafo porque viene de la palabra de suelo. Edafo ecosistema, y le agregamos el artificial porque lo creamos nosotros. No es creado por el suelo, es creado por nosotros, a nuestros conocimientos, a nuestras necesidades y sobre todo a lo que tenemos. No tengo que estar buscando turba, que es carísima, y comprarla. Uso compost, uso otras cosas, ¿verdad? Igual que estoy usando piedrecilla que he colado de arena, me quedan las piedrecillas, uso también, aquí en el material filtrante, ahí están compuestos también de arena. Miren que tenía aquí, un clavo, lo saco. Hay personas que le gustan echarles metales porque dice que le proporciona hierro. Lo mejor es lo que está ya establecido en el suelo. No crear situaciones de estar creando esto que en lo cual nos podemos hacer daño. Con esto entonces terminamos esta fase de hacer un sustrato valorizando los componentes, el contenido que tiene para nuestras plantas, y lo usamos como un sustrato base porque a partir de aquí, cuando elegimos la planta que nos regalan, que conseguimos, que adoptamos, que rescatamos, de acuerdo a la planta hacemos el sustrato final a partir de este sustrato base. Mientras aquí
el sustrato descansa y va también descomponiéndose las partes que están. Otro componente importante que tiene el compost, que también lo tiene el suelo. El suelo también tiene una población menor de microorganismos cuando está embolsado o cuando lo tenemos de esta manera. Está algo seco, por lo tanto debe haber una humedad para que ayude a que los microorganismos se reproduzcan. Por eso es que cuando uno lo utiliza, y por eso que también no estoy usando una cantidad importante de compost, porque como lo tengo en espera para utilizarlo, se pueden ir perdiendo las poblaciones de microorganismos que tiene. Entonces es mejor el compost usarlo en el momento del sustrato final, porque ya cuando usted siembra su planta tiene que humedecerla. Por eso ese componente es importante, el de humedecer. Primero para las raíces, segundo para que los depósitos múltiples que hay en la materia orgánica que está en el sustrato se recarguen de humedad, ¿ya? Y lo demás filtre, ¿ah? Se escurra para que no perjudique, y así estimula a que los microorganismos establecidos se reproduzcan y tengamos la población. También hemos dicho que en muchos de los materiales vegetales que quedan de partes de hojas, tallitos y demás, también cuando hay condiciones de humedad ambientales pertinentes, pH, temperatura, etcétera, también se crean colonias de esos microorganismos benéficos en esos materiales. Por eso que es otro aspecto importante, benéfico, considerarlo. Retiene humedad, pero también conserva poblaciones microbianas benéficas en su cuerpo, en su estructura. Vean todo lo que aprende aquí en la Quinta Duquesa Agar. Ofrecemos mucha práctica y teoría desde el terreno. Continuamos entonces con más información para llegar ya al final de este gran tutorial donde hemos hecho un repaso de esa valoración con diferentes términos, conocimiento, tecnología que les traemos para que usted lo aplique y tenga y llegue a tener un sustrato pertinente para su planta, de éxito para ella y usted, ¿ya? Y que la planta, importante esto, cumpla su rol ecológico, su función ecológica, que la tiene donde esté. Por eso que no solamente es belleza, sino también tiene funciones ecológicas importantes para la vida. ¿Verdad que sí? Bueno, desde la Quinta Duquesa Agar continuamos entonces. Los sustratos son parte de la vida, envuelven la vida, contienen vida. Por eso se habla de que es un suelo vivo o un sustrato vivo, por los microorganismos que tienen, las plantas, organismos, etc. Valoración del sustrato, uso, manejo, recuperación. Un sustrato es más que un lugar para dar sostén a la planta. Y vamos a entrar entonces en conceptos para profundizar y aclarar mucho de las prácticas realizadas, pero sobre todo estamos solidificando ese contenido que le hemos ofrecido, dándole este contenido teórico a continuación. En la valoración del uso y del manejo, vemos aspectos como son los macronutrientes primarios que estamos recomendando aplicar, como los macronutrientes secundarios y los micronutrientes esenciales. Cada uno tiene un porqué, tiene un valor del por qué se usa. Por eso se lo estamos comunicando de esta manera escrita, didáctica, no solamente en la práctica, sino también a través de estos cuadros teóricos, para que ustedes lo contemplen y vean el valor que contiene cada elemento que están presentes, por ejemplo, en el compost de quinta generación o en el sustrato multiuso, donde también contiene compost quinta generación. Ahí está la razón del por qué usarlo y está aplicándolo, por ejemplo, cada 15 días. Porque necesitamos que nuestro sustrato contenga lo que la planta requiere. Macronutrientes primarios, este primer cuadro dice mayor demanda. Eso significa que las plantas son los que más utilizan, y si lo utilizan y hay un pozo donde lo aplicamos a través del compost quinta generación, significa que va a haber un desgaste. Por lo tanto, tenemos que agregarle nuevamente para que mantenga esos contenidos, cada uno cumpliendo su función, así como los micronutrientes secundarios y los micronutrientes esenciales.
están los macronutrientes secundarios. Antes mencioné micronutrientes secundarios, son macronutrientes secundarios. Son de valor para nuestras plantas. Por eso tenemos que tenerlos aplicados en nuestro sustrato. Ya vimos la curva de ese uso útil, de ese valor útil, la vida útil de un sustrato. Por lo tanto, se acaban y debemos entonces agregarlo. Esa es en la parte de nutrientes. ¿Se dan cuenta de que estamos trabajando con materia orgánica? Por lo que los nutrientes y los biopotenciadores provienen de la materia orgánica. Y aquí, exactamente del compost quinta generación. Tomen nota. Se hace necesario entender, comprender que lo que se ingresa, se usa y hay que reponerlo. Por eso hay un manejo para ello, porque hay un uso, ¿verdad? Y de eso se trata y lo veremos más adelante con más información aquí en la Quinta Duquesa Asgard. Un ejemplo para ello sería si yo compro un jamón y me lo como, posteriormente ya no tengo que el jamón. Si quiero más, debo comprar más. Ya hemos conocido que hay aporte de nutrientes, ¿verdad? Que proviene del compost quinta generación. Pero también hay otro componente importante de materia orgánica, que son todos aquellos pedazos de diferentes partes de la planta que utilizamos en nuestro sustrato. Ya lo han visto. Utilizamos varios. Ellos cumplen muchas funciones importantes. Y luego, en el tiempo, entra también a esa cadena trófica, que es la descomposición, y quedan en lo mismo, aportando nutrientes y biopotenciadores, que lo vamos a ver ahora en poquito detalle, para que conozcan un poquito más de esa valoración que le estamos dando al sustrato, para que ustedes lo apliquen y lo atiendan. Desde la quinta, seguimos entonces. Hola, soy nuevo por aquí. No me conocen, pero es importantísimo que tomen nota. Sí, tomen nota. Tratando de biopotenciadores, que lo interesante es que se obtiene del compost quinta generación que sale y resulta de la compostera Campana, es que son varios, pocos conocidos, pero sí existen. Está la materia orgánica y sustancias húmicas, como el ácido húmico y ácido fúlvico. Están los aminoácidos libres, los microorganismos benéficos. Estos sí quizás se han oído algo, pero aquí está la información para que ustedes la tengan y puedan hacer uso de ella para relacionar la importancia de esa valoración del uso y de recuperar la materia orgánica, por ejemplo, que lleva el compost quinta generación para sus plantas, pero no solamente para las plantas, sino para también todo este ecosistema que nosotros creamos cuando creamos nuestro sustrato base, y termina entonces en el sustrato final que utilizamos finalmente para aquella planta elegida que queremos entonces mantener y cuidar con toda esta información para lograrlo. Cuando la materia orgánica de los desperdicios de cocina se descompone, en el compost quinta generación se liberan biopotenciadores naturales que mejoran la fertilidad del suelo y fortalecen el crecimiento de las plantas. Por ello, tenga su compostera Campana. Es así como la ciencia nos brinda evidencias. Y aquí le presentamos a través de la Quinta Duquesa Asgard, plasmada en la teoría y el conocimiento que nos da la ciencia. Por ejemplo, poco se habla de los aminoácidos libres que existen en los alimentos que consume el ser humano, donde las plantas son parte de esos alimentos que consume el ser humano. Por lo tanto, en el ser humano existen estos aminoácidos libres y por lo tanto también existen en las plantas, donde son importantes. Y por lo tanto es su importancia que existan, ¿dónde? Claro que sí, en el compost quinta generación, que proviene de los desperdicios de esos vegetales que consume el ser humano. Qué interesante todo, ¿verdad? Y todos son procesos que suceden en la descomposición. De manera natural, eso está establecido porque la propia naturaleza defiende
mantiene lo que crea, lo que maneja, que la ciencia ha descubierto con procesos como el de la cadena trófica, que hemos citado aquí en la Quinta Duquesa Asgard. Y de esa manera, esa descomposición se da en la naturaleza y también nosotros, a través de la compostera Campana, lo hacemos posible. Y desde el hogar, no de una manera industrializada, sino artesanal y todo de manera natural. Esa es la diferencia. Este se hace en casa con la materia prima, que son los desperdicios que salen de la cocina, de alta calidad, porque es lo que consumimos. Y de hecho, surgen de manera natural estos tipos de biopotenciadores, como este que le hablamos de los aminoácidos libres. Vamos a dar unas pinceladas con respecto a nombres, solamente como conocimiento, para que usted vea el valor contenido en el compost quinta generación, lo que significa cuando usted alimenta sus plantas desde algo natural, desde lo que lleva, lo repito, 3 veces como número mágico, porque es lo que lleva intencionalmente la naturaleza. Esa descomposición se da en la naturaleza a diario, de manera natural. Solamente nosotros lo hacemos de manera natural a través de los desperdicios que salen de la cocina, que en vez de desecharlos, lo aprovechamos para nuestras plantas. Qué rico todo esto, ¿verdad? Y estamos seguros, un 100%, que si nosotros lo replicamos, estamos favoreciendo la vida en la que está la nuestra y la calidad que tanto deseamos tener. Y esto es conocimiento, esto es ciencia, pero también es práctica, aplicación. Porque aquí en la Quinta Duquesa Asgard lo han visto cómo hacerlo y cómo se produce a través de ello. Aquí tenemos diferentes aminoácidos libres descritos en este listado y su función, que están disponibles en el compost Quinta Gen y en todos los compost, ¿no? También es verdad que no solamente es en el compost quinta generación, pero la realidad es que usted lo hace en casa, que es la diferencia, y en poco tiempo lo tiene para su uso. La razón de utilizar sustratos pertinentes con componentes de calidad está en la valoración, sustentada por su función real y relevante, que le hemos estado enseñando aquí a través de nuestro tutorial, valoración del uso, manejo y recuperación de sustratos. Y para terminar, enseñamos nuestra carretilla donde colocamos todos los sustratos vencidos y donde hacemos la mezcla para el sustrato base. Y aquí tenemos una en recuperación para así adecuarlo y así para finiquitar esta presentación. Y decirle que hacer un sustrato tiene su valor en el éxito con sus plantas. Y más que eso, la misma naturaleza que la acompañamos en sus procesos biológicos y ecológicos. Como parte de ello, nos despedimos de la Quinta Duquesa Asgard, una vez más con ustedes, Olmedo Duque. Será hasta la próxima.